¿Qué tal? Muy bienvenidos a Vía Pública. El director del Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de la Comisión de Mercado Financiero, la CMF, presentarán denuncias penales e iniciarán investigaciones internas tras la filtración de audios que revelan. La filtración puede ser eventualmente un delito o no, da igual, pero eso es un hecho. Pero lo que se está viendo es lo que hay de fondo, lo que revela este audio, eventuales casos de corrupción, pagos de coimas en esas entidades. Alguien dirá, pero si es evidente, si están los audios, no necesariamente la confesión es prueba. Hay que probar lo que se dice en esos audios, que en sí son muy graves, y lo dicen las personas que reconocen haber hecho o cometido esas acciones, pero de todas maneras la investigación tiene que hacerse y tiene que comprobarse todo. Ahora, hoy día Luis Hermosilla, en una declaración relativamente escueta, se escuda en dos cosas. Se escuda en que la prueba es ilegítima, es una grabación de una conversación privada, y por otra parte, en su secreto profesional, que no puede decir o no puede hablar respecto de las orientaciones que le da a sus clientes como abogado. Pero está bien, más allá de qué va a determinar la justicia el día de mañana, si la prueba es válida o no es válida, la información que entrega esa hora, qué sé yo, 108 minutos, 105 minutos, que yo la recomiendo escuchar para entender detalles, la información que entrega es muy útil, es terreno muy fértil para hacer todas estas investigaciones. Hay muchos hilos que tirar en muchas instituciones, muchas empresas, muchos RUT, muchas prácticas que, según indica esta propia grabación, son tremendamente irregulares y dolosas. Bueno, la presentación ante el Ministerio Público incluye a las tres personas que se escuchan en esta conversación: los abogados Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, que estaba siendo, o que ya ha sido multado, ya ha sido sancionado por la CMF, que es la entidad pública que regula justamente las entidades financieras. Por eso estaban en esta conversación con sus abogados, para ver cómo solucionar los problemas, porque se han detectado en la empresa del señor Sauer muchísimas irregularidades, y eso no tiene que ver con el audio. Mucho antes ya ha habido sanciones. De hecho, el señor Sauer y su corredora en la bolsa de productos, en su corredora ya está sancionado por 6 años. Por 6 años no va a poder ejercer ese rol, o ser al menos él el protagonista o quien aparezca en esa corredora. Esto es muy grave, lo que pasó antes de la grabación, insisto, antes. Lo que pasa con las empresas del señor Sauer están muy en el ojo de la justicia por irregularidades. Bueno, la Fiscalía Metropolitana Oriente ya había abierto una investigación que contará justamente con un equipo especializado y tendrá el apoyo de analistas criminales y financieros. Uno de los aludidos, justamente el abogado Luis Hermosilla, como le decía yo, desmintió las acusaciones mediante un comunicado escueto, público, y aseguró ser objeto de una maniobra siniestra. Luis Hermosilla se ha presentado como víctima, en este caso, de una maniobra siniestra, y ha señalado de que no perdamos el tiempo, que no va a hablar más, que esta es la forma en la cual va a explicar, o hasta aquí, esto es lo que va a explicar. Otra cosa, qué es lo que va a ocurrir frente a estrado en la justicia. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y el problema es, claro, es financiero, si usted quiere. Hay muchas entidades reguladas y no reguladas que están siendo investigadas. Va a haber mucho daño económico probablemente, incluso para muchas personas inocentes que pusieron sus recursos ahí y que no van a encontrar de vuelta lo que se les prometió. En fin, eso en el ámbito de lo privado. Pero hay una de las cosas que es un daño difícil de cuantificar a estas alturas, que es el daño a la institucionalidad que aquí se produce. Es decir, si se comprueba que todo lo que se dice ahí es cierto, tenemos un profundo problema en nuestra institucionalidad reguladora de la CMF y el Servicio de Impuestos Internos. ¿Significaría eso que son corrompibles y que están corrompidos
y que hay personas allí, si fuese cierto, por favor, dejémoslo en potencial, si fuese cierto lo que se dice allí, que en el día de hoy y hacia el pasado hay una tarifa, hay un tarifario para comprar funcionarios en el Servicio de Impuestos Internos y en la CMF. Imagínense lo que significa eso. Se lo dice el abogado Hermosilla. Uno no sabe si lo dice porque lo sabe o porque está un poco hablando de manera muy informal y sin tener idea. Pero lo que dice es que yo conozco el tarifario, yo sé cuánto cuesta comprar uno de estos funcionarios. Es dramático. Y yo me imagino que si hay alguien en su casa viendo y trabaja, o su hijo, o su yerno, o su padre trabaja en el Servicio de Impuestos Internos, esto le duele mucho, pues. Porque no podemos permitir, y por eso la importancia de que se apure la investigación lo más posible, no podemos permitir ni por un segundo que estas instituciones, que son las entidades regulatorias, pasen a ser para algunos sinónimos de corrupción. Al revés, tiene que ser sinónimo de transparencia, eficacia en la investigación y que nos dé a todos garantías. Así que el problema es muy serio, no tiene que ver solo con privados, tiene mucho que ver con la institucionalidad de nuestro Chile democrático. Está con nosotros Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, justamente por años dedicado a este tema. ¿Cómo ves, Marcelo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves este tema? Buenas noches, Matías. Bueno, esto es un mega terremoto, digamos, que produce un daño a la fe pública, a la credibilidad de las instituciones, en este caso instituciones fiscalizadoras, recaudadoras, que en definitiva agrega un elemento adicional a la distancia que ya tiene la ciudadanía con el aparato del Estado, con el funcionamiento de las instituciones democráticas, como tú bien dices. El Servicio de Impuestos Internos ya había pasado por una época de crisis en otra situación. Tú recuerdas la crisis de probidad que se vivieron durante la segunda administración de Bachelet. Pero es que una cosa es que una institución cualquiera tenga una crisis. En una familia puede haber una crisis de que una persona cometa un delito o un error. Puede haberlo y sí, probablemente siempre lo va a haber en cualquier institución. Otra cosa es que alguien hable de que hay un tarifario. Eso ya no es una persona, es que yo puedo, como quien dice, hay un mercado para comprar funcionarios. A ver, si uno da por bueno lo que se escucha en esos audios, estamos hablando de una red de corrupción con una administración de tipo mafioso, donde hay personas que trafican y sobornan para obtener información, para poder controlar el proceso de toma de decisiones público, para influir en ese mismo proceso de toma de decisiones con ciertos roles compartimentalizados, con ciertas jerarquías. Eso es una fotografía de carácter mafioso, digamos. Es más, es bien curioso porque en otras situaciones de red de corrupción significativa, lo que se ha usado justamente herramientas contra el crimen organizado para poder detectarla y perseguirla. Lo que pasó, por ejemplo, tú recuerdas la situación en Brasil con Lava Jato. La eficacia de la investigación penal de Lava Jato fue porque se usaron, yo tuve una conversación muy larga con el fiscal a cargo, que de hecho hasta el día de hoy mantenemos contacto, porque utilizaron reglas, leyes relacionadas con el crimen organizado. Por eso la efectividad de la investigación. Y claro, la lógica es muy similar. ¿Qué reglas se usaron? No, estamos hablando de poder interceptar teléfono, abrir cuentas corrientes, mecanismos mucho más intrusivos de investigación, pensando en que hay mucha gente involucrada que se tiene que, y aparataje, equipos, digamos, grandes de investigadores. Esto no es un fiscal solo con un equipo de 2 personas, digamos. Se requieren personas especializadas en temas financieros, en temas contables. Es un equipo bastante integral que toma la investigación de una manera bien integral. Los alcances de esto, los bordes de esto todavía no los conocemos. Estamos recién en el comienzo de esta etapa. Pero cuando uno mira los elementos básicos del relato que se plantea, todavía no sabemos los hechos, estamos hablando siempre de los dichos. Sí, basándonos en estos dichos, lo que ahí se describe básicamente es un aparataje de tipo mafioso. Ahora, dado la lógica que te ha tocado a ti conocer, con amplia experiencia en estos temas, ¿cómo podría verse, primero, si esta prueba a ti te parece como abogado además, si esta prueba te parece válida o no, un audio, y cómo se puede filtrar y quién puede ser el interesado en filtrar, en que se filtre eso? Bueno, yo creo que el primer gran cuestionamiento, y de alguna forma el abogado, principal abogado involucrado, yo lo planteé en su declaración, digamos, va a tratar de cuestionar esa grabación como medio de prueba. Fue una grabación subrepticia, hay una regla del Código Penal que penaliza las grabaciones sin consentimiento, pero yo creo que va a haber una discusión, no un tema cerrado.
es no una grabación subrepticia hecha por agentes del Estado en una investigación penal. En ese cuadro hubiera sido... ¿Cambia el cuadro, Marcelo, cuando el que graba, si fuese así, es una de las personas que está implicada, una de las personas que está conversando? Porque es distinto que yo vaya subrepticiamente, te pongo un micrófono en una conversación tuya con un socio o con una persona, da lo mismo. Distinto a que si yo grabo nuestra conversación y yo la grabé y yo era uno de los protagonistas, ¿cambia la figura? Ha habido jurisprudencia que dice que ya no es una violación, no es una intercepción de una conversación, sino que una violación de la privacidad. Porque claro, es la privacidad de ambos, donde yo... Yo no te pregunté, no tengo tu consentimiento. Pero estábamos los dos en una situación que se asumía un espacio privado. Pero yo creo que todo eso es secundario, porque efectivamente puede cuestionarse, pero en definitiva este es el pie de partida, es como el kickoff, digamos, a una investigación que tiene que incorporar otros elementos, no bastan esos audios. ¿Sabes por qué te pregunto? Yo sé que podría ser secundario y después vamos a ver si es válida o no válida la prueba, pero entrega mucha información, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo. Porque te quiero preguntar si es que en estas leyes, en las leyes que regulan este tipo de actividades, ¿se permite la delación compensada? Estoy pensando si es que, por ejemplo, vamos a suponer, a partir de estos hechos que conocemos, lo más probable, la mayor sospecha que uno puede leer en los medios es que es la abogada, la señora Villalobos, porque ella se siente caminando, tomando un ascensor, habla de su aro que la asaltaron. Ella está en todas las escenas, por lo tanto, o le pusieron un micrófono o ella grabó. Eso es lo que aparece. Y si es así, eventualmente ella se inculpa. Entonces uno dice, ¿para qué va a entregar ella la información si ella misma sale bastante mal parada? Igual que todos. Pero alguien puede decir, ella a lo mejor está colaborando con la justicia. ¿Existe esa figura? A ver, claro, yo creo que no se puede asumir de que la persona que grabó sea la misma que filtró o que entregó para nada, digamos. De hecho, es una grabación que tiene sus buenos meses, que puede haber pasado por varias manos y se hubiera filtrado de otro modo. A ver, nosotros con la nueva ley de delito económico, veamos las cosas buenas, se acaba de legislar significativamente con una ley muy robusta para enfrentar este tipo de situaciones. La ley de delito económico establece figuras de delación compensada y de colaboración eficaz que rebajan la pena en quien presta este apoyo a la justicia, pero permiten, en definitiva, condenar a los órganos superiores, a los que tomaron decisiones, a los ejecutivos. Está pensada para llegar al nivel más alto de la compañía y no quedar en el funcionario, digamos, en el trabajador, sino que en quien realmente tomó la decisión, que fue o los altos ejecutivos, la alta dirección, o eventualmente los propios dueños de las compañías. Entonces, existe esa figura. No sabemos si se aplicará acá porque no sabemos las fechas en que se pueden haber sucedido, las cosas que se señalan ahí o cuando no, si se siguieron manteniendo en el tiempo. La ley de delito económico es de agosto, por lo tanto, demasiado reciente para dar por hecho de que está en el mismo cuadro. Pero no sé si sería aplicable en este caso. Ya. Yo tengo mis dudas de que la filtración la haya producido la misma persona que lo grabó, digamos. No sé, es parte de las especulaciones que se hacen en los medios públicos. No, totalmente. Sí, uno todavía todo está en ese plano. Pero a mí la lógica me indicaría que puede ser distinto, digamos, la fuente. ¿Qué te indica la lógica? ¿Por dónde pudo haberse filtrado? Yo creo que puede ser ¿Quién se puede beneficiar de una filtración de este Yo tipo? creo que puede haber sido una operación muy torpe de alguien diciendo, mire, si yo caigo, caen todos. Y este es mi respaldo y esta es mi posibilidad de decir, mire, aquí está toda esta persona involucrada, yo tengo aquí una posibilidad de decir, sabe que sí, pero no estoy yo solo en esto. Vamos a la transparencia. Perdón, porque efectivamente es bien autoincriminatorio para los abogados para que los están ahí. tres que están ahí. Sí, exacto. Las tres personas que están ahí. Exacto, pero yo creo que hay que buscar el que menos conciencia de ilicitud tiene, digamos. Y yo creo que los dos abogados saben lo que están haciendo y la gravedad que tiene. Y las consecuencias que podría tener una filtración de este tipo. Lo dicen. Y lo dicen expresamente, estamos claro. haciendo algo que es delito. Exactamente. Entonces, el beneficio de filtrar eso, a no ser que esté en un contexto de delación compensada, que yo no creo que sea el caso, por los tiempos, digamos, no creo que vaya por ahí. ¿Cómo es posible que exista en Chile porque aquí estamos hablando del factoring, y el factoring hay dos tipos de factoring. Están los factoring regulados y los no regulados. Y este caso es uno de los no regulados, como factoring. Otra cosa es que este señor Sauer además tenía una corredora que está sancionada.
Pero este no es de los factoring tradicionales o regulados por las instituciones. Este es un irregulado. ¿Cómo es posible que pase eso? Y que aparentemente todo este enjuague tiene que ver con facturas ideológicamente falsas de servicios que no se prestaron. ¿Cómo es la calidad de nuestra regulación? Lo que pasa es que hay ámbitos del intercambio comercial que no tienen por qué estar regulados. Y las facturas y los instrumentos de comercio en general están pensados para que sean instrumentos intercambiables, se valoricen en los mercados y no sean sencillamente un instrumento de pago, digamos, que se congela en el tiempo, sino que va pasando de mano en mano y puede ir tomando distintos valores. Eso es antiguo desde en materia de comercio, digamos, y los instrumentos como las letras de cambio, como los pagaré, como las facturas. Exactamente. Entonces, claro, a gran escala y cuando involucra el sistema financiero, sistémicamente la regulación, digamos, entra con más fuerza. Cuando no es sistémico y es una cuestión puramente entre privados, la regulación no es tan necesaria. Sin embargo, se dan este tipo de situaciones que ya son, pero fíjate que ya había habido investigaciones de carácter de impuestos, digamos, tributaria, de carácter, a nivel del trabajo que tienen en la Bolsa de Comercio, que ya habían saltado algunas luces de una situación irregular. Y la transparencia en los servicios públicos, porque una cosa es la transparencia en las empresas privadas, pero aquí estamos hablando de los servicios públicos que están amenazados o acusados de prestarse en alguna parte, por lo menos, de prestarse para irregularidades, para pagos, sobornos, coimas, en fin. ¿Cómo está la regulación de nuestros servicios públicos en cuanto a la transparencia? Mira, nosotros como país tenemos un nivel avanzado de transparencia comparado con cualquier estándar, digamos, con estándar del que tú pidas. Es uno de los sistemas más sofisticados, más avanzados, mejor desarrollados. Y eso incluye a todos los niveles de la administración del Estado, quizá a nivel municipal hay algunos problemas, etcétera. Pero estos ámbitos son bien sofisticados. Pero siempre estas situaciones de corrupción se dan en los puntos ciegos de los sistemas, donde la transparencia no opera. Y no opera a veces por muy buenas razones, digamos. A veces en temas de defensa no opera porque hay cuestiones de seguridad nacional, por lo tanto tiene que mantenerse un secreto. Sin embargo, a veces se abusa de esos secretos y vimos varias situaciones similares. Aquí hay procedimientos de investigación y procedimientos sancionatorios que tienen que tener un nivel de reserva durante ciertas etapas investigativas. Y ahí se produce un punto ciego, ahí se produce un nivel de opacidad que está pensado para un mejor proceso de toma de decisiones, para darle a la autoridad la posibilidad de investigar sin que se trate de intervenir en esa investigación y de que se tomen las decisiones sancionatorias del caso. Sin embargo, aquí eso es lo que se viola, digamos. Ese proceso de toma de investigación que está blindado en ese secreto para su éxito. A veces ese blindaje terminó siendo su condena. Y ahí lo vemos, digamos. Si esto pudiera ser a la luz pública y no lo puede ser porque efectivamente no sería efectiva esta investigación, este tipo de situaciones no se darían. Y en muchos ámbitos donde sencillamente se abren los libros y se muestran por transparencia activa o por cualquiera lo pueda solicitar, estas cosas no pasan, digamos. En fin, está recién partiendo probablemente una investigación que puede saltar a muchas partes y puede involucrar a muchas más personas de las que nosotros imaginamos, en lo público y en lo privado. Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Matías. Buenas noches.